Bueno, muy buenas tardes, un gusto saludarlas. Les cuento que en este periodo académico en nuestro curso tenemos solamente mujeres, entonces hablo con toda tranquilidad de dirigiéndome al género femenino. Em, Mi nombre es Ginny, yo me encuentro ubicada en la ciudad de Pamplona, pertenezco a la zona centro-oriente. En la UNAD llevo trabajando ya 9 años y estoy desde que inicié con el programa, con este curso específicamente, porque yo lo diseñé y lo lidero desde ese tiempo, desde que nació la maestría. Bueno, yo soy psicóloga, tengo una especialización en investigación social, soy magíster en psicología social y comunitaria y ya estoy finalizando mi doctorado. Estoy solamente a la espera de la defensa de mi tesis doctoral en donde he abordado procesos de empoderamiento de mujeres rurales que hacen parte de asociaciones campesinas. Entonces, eso me ha permitido profundizar un poco más en los conocimientos sobre la teoría del empoderamiento, que tiene, digamos que, un componente fuerte aquí en este curso. Vamos a desarrollar un resultado de aprendizaje en torno, pues, a esa teoría. Y pues por supuesto también me ha permitido acercarme un poco más y familiarizarme con los temas de género, ¿no? De estudios de mujeres, estudios feministas, estudios de género, y aperturarme, diría yo, porque pues para mí eso es completamente nuevo, el conocimiento sobre el desarrollo de la vida de las comunidades en los entornos rurales, lo cual ha sido también pues como muy importante para mi desarrollo personal y profesional. Entonces, pues bueno, bienvenidas, Vanessa, Catalina, Mónica, muchas gracias por estar pendientes. Me di cuenta porque como ingresé y no había conectado a ninguna de ustedes, ingresé al curso pensando si de pronto no había compartido la invitación y me di cuenta del error que cometí por los correos de entre esos Mónica que me preguntó a qué hora es la web conferencia y claro, excúsenme por eso, normalmente no me pasa, pero sí. Entonces dije yo, bueno, menos mal que las estudiantes están aquí pendientes y motivadas. Muchas gracias por conectarse y estar aquí atentas. Sí, alcancé a escribirle a Mónica que eran las 5 que yo ya estaba conectada y bueno, gracias por la asistencia. Vamos igual a desarrollar la webconferencia porque como queda la grabación, pues la podemos compartir y por supuesto estaré pendiente de la próxima vez a garantizar y asegurar que mande la invitación de manera completa con toda la información. Bueno, primero que todo, quiero contarles que, bueno, nuestro curso Comunidad Contextos Sociales es un curso que se desarrolla en el segundo periodo académico de la maestría. Es un curso teórico. Recuerden que nosotros tenemos cursos teóricos y metodológicos. Los metodológicos son estos cursos teórico-prácticos. Este es un curso 100% teórico y pertenece al núcleo problemático de subjetividad, contexto y política. Y bueno, como su nombre lo indica, pues la intención del curso está pensada en que podamos profundizar acerca de las comprensiones de lo que es la comunidad, un poco los procesos de desarrollo de las comunidades y por eso abordamos como el tema del empoderamiento, fortalecimiento, potenciación y sobre eso entender pues como el papel o la importancia que tiene el contexto, ¿no? Para poder aterrizar todos esos procesos de desarrollo que tienen las comunidades. Entonces, en ese orden de ideas, digamos, la primera webconferencia gira en torno a la reflexión sobre la comunidad como problema en el mejor sentido de la palabra, como motivador de reflexión, como motivador de comprensión sobre cómo lo entendemos, cómo lo aterrizamos, pero también cómo la dinamizamos y cómo ayudamos a que este sujeto que denominamos comunidad pueda potenciarse y desarrollarse. Está relacionado pues con el primer resultado de aprendizaje y la idea entonces es que pues en este espacio de webconferencia, ustedes saben que estos espacios nosotros los abrimos para que podamos tener un diálogo más cercano, ¿no? Que podamos conversar al respecto, que podamos entender pues algunas de las retos que implica pues hacer
un aprendizaje que es más autónomo, ¿no? Con mediación virtual, casi siempre estamos, pues es más en solitario, ¿no? Desarrollando nuestras lecturas, nuestras reflexiones, desarrollando nuestras actividades. Tenemos un espacio de interacción en los foros, pero pues no permite como la interacción directa, ¿no? Sino es más como de asincrónico que llamamos, ¿no? Compartimos nuestros aprendizajes, luego recibimos retroalimentación y así vamos construyendo. Entonces, en ese sentido, la idea es que pues este espacio lo podamos aprovechar para que podamos hacer preguntas, eh, reflexiones también, salgamos de inquietudes, aportemos también pues en la construcción de este conocimiento y más pues teniendo en cuenta pues que estamos en un nivel de formación en donde ya tenemos unos conocimientos, no solamente por nuestros aprendizajes en la formación gradual, sino también pues por nuestra experiencia, que esa es la idea, que esa experiencia también nos ayude a enriquecernos en estos espacios, ¿no? En esta formación como maestrantes. Entonces, pues bueno, bienvenidas. Veo que Astrid también ya se conectó. Bienvenida, Astrid. Espero que la diferencia horaria no te afecte mucho. Por ahí leí tus correitos. Gracias por estar pendiente también y por conectarte. Voy a tratar de la próxima Hola, webconferencia profe. programarla un poquito más temprano. Hola, Astrid. Un gusto escucharte. Sorry, gracias, estoy en el trabajo y pues Cata me mandó el link, entonces estoy con el Teams del trabajo. Ok. Me dice que la cámara no me funciona. Muchas gracias. No, señora, gracias a ti. Si esto tiene posibilidad de conectarse más temprano, sería pues como lo ideal porque yo Claro. tendría la posibilidad de atender Ujú. sin tener que estar con interrupciones o saliendo corriendo. Claro, claro. Yo le había Gracias. preguntado a ella si le quedaba bien el horario de las 4 o de las 5. Yo casi siempre trato de programar más o menos a esta hora, pero yo creo que podríamos programarnos a las 4 o 4:30, como para que tú tengas chancecito de estar más tranquila, conectada en estos espacios y poder interactuar, que es la intención, ¿no? Gracias. Vale, ok. A ti. Bueno, entonces en este espacio lo primero que vamos a hacer es una revisión como de algunas premisas básicas y esto en función de pensar lo que significa la comunidad para nosotros con este tema central de la comunidad como problema. Allá te vemos, Astrid, gracias. Sobre eso, pues generar como algunas preguntas reflexivas que nos pueda llevar como a discutir un poco, interactuar entre nosotras. Y luego entonces vamos a hacer la revisión de esta primera actividad que ustedes van a desarrollar en esta fase 2 que ya empezamos el día de hoy, bueno, el día de ayer realmente. Bueno, entonces, para comenzar con esta primera revisión de premisas básicas, voy a permitirme leerles un cuento que me parece que nos ayuda como a motivar la reflexión en función de esa pregunta sobre la comunidad como problema y cómo la entendemos, ¿no? Entonces, bueno, este es un cuento venezolano que se llama La calle es libre y dice, no hace tanto tiempo el león rondaba las laderas del cerro. El cerro estaba lleno de árboles y matorrales y bordeado de caminos cañaverales, quebradas y terrenos vacíos. La neblina bajaba la ladera junto con el león. Entonces había una sola casa en el cerro, una casa de bareque rodeada de conucos de auyama, ocumo y plátanos. En las montañas, cuando la gente de la casa subía a buscar agua, veían las huellas del león en la parte alta del cerro. Cuando iban a la ciudad por el camino de tierra, se paraban a pasear sardinas en las quebradas. A pescar, perdón, sardinas en las quebradas. Pasaron los años y llegó gente a vivir en el cerro, de Guarena, Cúpira, Cumaná y los Andes. De cerca y de lejos llegó la gente. Construyeron sus casas, nacieron niños que jugaban entre los árboles, en las quebradas, en los terrenos vacíos. El cerro comenzó a crecer hacia la ciudad y la ciudad comenzó a crecer hacia el cerro. La carretera de tierra que llegaba de la ciudad se convirtió en carretera de asfalto.
y llegó más gente. Las casas subieron hasta el tope del cerro donde antes aparecían las huellas del león. Las quebradas se volvieron cloacas. Las veredas se llenaron de basura. El cerro se convirtió en barrio. Nacieron niños en el barrio que jugaban en los terrenos vacíos, pero ya no entre los árboles ni en las quebradas. La carretera se convirtió en autopista, los terrenos en el valle se llenaron de edificios y desaparecieron las flores. Todo el cerro se cubrió de casas, solo quedaron unos cuantos árboles. Los niños no tenían dónde jugar. Al salir de la escuela, los niños iban a una casa que habían acomodado como biblioteca. Allí habían libros, juegos de mesa, arcilla, pinturas y muchas cosas interesantes. Pero no había donde jugar laceres, tomatera, tomatera, fútbol, béisbol, tonga, carreras o ladrón librado. Al salir de la biblioteca, iban a jugar en la calle. Un día estaban brincando a la una la mula cuando pasó el camión del verdulero. El chofer les gritó, quítense del medio que no dejan pasar los carros. La calle es libre, contestaron los niños, pero el camión era mucho más grande y poderoso que ellos, así que fueron a la parte alta del barrio a volar papagayos. En media hora toditos los papagayos se perdieron, enredados en los cables de la luz. Volvieron a bajar y se quedaron en una escalinata jugando pelota, pero la pelota siempre les caía en un patio o en los techos de las casas. Mm. Una vecina muy brava se asomó por la puerta. Se me bajan de ahí o les doy un escobazo. La calle es libre, contestaron bajito, pero no les quedó más remedio que irse. Cabizbajos, los niños volvieron a las escaleras de la biblioteca y allí se sentaron a pensar. ¿Y si la calle es libre, por qué no podemos jugar? Preguntó uno. Vamos a ver al gobernador y le pedimos una cancha, dijo otro. ¿Dónde vive? Le preguntó Carlitos, el más pequeño. Y los niños se miraron, nadie sabía. Vamos al consejo municipal que queda cerca, pero hay que ir con la gente del barrio para que nos escuchen, dijo Camila, que tenía unos ojos grandes, ojos tristes. Vamos a buscarlos. Y los niños se fueron de casa en casa a pedir a los vecinos que los acompañaran al consejo municipal. Pero los vecinos estaban cocinando, cosiendo, arreglando sus casas, lavando, trabajando lejos, ocupados. Los niños regresaron a la biblioteca, se sentaron en las escaleras con las caras tristes. En eso apareció el bibliotecario. ¿Y esas caras de perritos regañados a qué se deben? Los niños le contaron. ¿Y qué le van a pedir al consejo? Un parque para jugar. ¿Saben dónde? Sí, contestó Carlitos, allá abajo en el plan, en el terreno vacío. ¿Y saben cómo lo quieren? Pues, ¿por qué no entran y lo discutimos? Estuvieron hablando más de una hora. Cheo, que era el mayor, tomó notas en un papel largo. Bueno, ¿y ahora qué piensan? Preguntó el bibliotecario. Que ahora quedamos igualitos, contestó Camila. ¿Qué hacemos con el papel si no podemos ir al consejo sin los mayores? ¿Por qué no? ¿Por qué no nos van a hacer caso? ¿Ya lo probaron? No. Y entonces los niños se miraron. Hagamos una pancarta, dijo Cheo. Entre todos hicieron una pancarta que decía, no tenemos dónde jugar, queremos un parque. Mañana prepararemos la visita, dijo el bibliotecario, y subió a atender el club de ajedrez. Los niños le dieron los últimos toques a la pancarta. Había quedado tan buena. Alistaron el papel largo con las notas. Está chévere, dijeron. Lo único que faltaba era el parque. Una vez más, los niños se miraron. ¿Y si vamos ahorita? Dijeron varios al mismo tiempo. Con la pancarta y el papel largo bajo el brazo, los niños de San José emprendieron marcha hacia el Consejo Municipal. El consejo municipal era más grande de lo que habían imaginado. La puerta era muy alta y tenía un hombre ancho y gordo parado enfrente. Por aquí no pueden pasar, dijo. Venimos a pedir un parque, contestaron los niños. Váyanse para sus casas a hacer sus tareas y no molesten, gruñó el hombre gordo. Queremos ver a los señores del consejo, los que nos pueden hacer un parque. Pero los señores del consejo no quieren verlos a ustedes, así que fuera de aquí o llamo a la policía.
Mira, así es como lo queremos, dijo Carlitos y desenrolló el papel largo. Queremos un espacio para jugar, dijo Camila y desplegó la pancarta. Que se quiten de ahí, rugió el hombre. La calle es libre, dijo Cheo y se sentó en el suelo. De aquí no nos vamos hasta que nos oigan, dijo otra niña. En la biblioteca nos dijeron que el consejo está aquí para que nos oiga. En el barrio las madres estaban preocupadas, no encontraban a sus hijos. Alguien los había visto salir de la biblioteca con unos papeles largos. Ay, caramba, murmuró el bibliotecario, creo que sé dónde están. En la puerta del consejo, el hombre gordo tenía la cara colorada de tanto gritar, y en las esquinas de la plaza empezó a congregarse la gente. Todo pasó muy rápido. Al consejo llegaron al mismo tiempo las madres, el bibliotecario y varios policías. Muchachos del carrizo, regañaron las madres. ¿Cómo se vienen hasta aquí sin permiso? Llévenselos, mandó el hombre gordo a los policías. Están perturbando el orden público. Los policías agarraron los brazos de los niños. Un momento, el bibliotecario alzó la mano. ¿Qué pasa? Que no nos dejan hablar de nuestro parque, dijo Carlitos. Que los van a encerrar bien encerrados por malandros, dijo el hombre gordo. Una madre más gorda y grande que él se plantó frente a los niños. Ah, no, eso sí que no. Atrévanse a tocarles un pelo. Si se los llevan a ellos, a mí también. Y a mí también, dijo otra madre. Y a mí, gritaron todas. En la puerta del consejo aparecieron un concejal, una periodista y el ingeniero municipal. ¿Qué está pasando aquí? Preguntaron. Que queremos un parque, que nos quieren llevar presas, que están alzados. Todos hablaban al mismo tiempo. Dejen hablar a los niños, pidió el bibliotecario. Sí, déjenlos hablar, dijo la periodista, y sacó una libretica. Los niños contaron su historia. Cuando terminaron, el concejal preguntó al ingeniero, ¿hay espacio por allí? Sí, contestaron los niños en coro. Nosotros sabemos dónde los podemos llevar. ¿Por qué no vamos a verlo? Dijo el bibliotecario. Hizo el ingeniero. Hizo el concejal. Mañana vamos a verlo. Ahorita no podemos, estamos muy ocupados. Pero mañana sin falta vamos. Recuerden, estamos aquí para servirles. Y el concejal le dio la mano a todas las madres. Ah, yo sabía, dijo Camila. Esperen, muchachos, yo sí voy con ustedes, dijo la periodista. Y junto con los niños, las madres y el bibliotecario fue a ver el terreno. ¿Cómo quieren su parque? Les preguntó. Los niños comenzaron a leer su papel largo. La periodista tomó muchas notas de todo lo que decía el papel. Al día siguiente, la biblioteca amaneció callada. Los niños se sentaron pensativos en la escalera. Yo sabía, suspiró Camila, yo sabía que no iba a pasar nada. ¿Y si volvemos al consejo con nuestros hermanos mayores? Preguntó Carlitos. Los meten presos, contestó Camila. Así pasó una semana. Un día, el bibliotecario apareció sonriente en la puerta de la biblioteca. Tenía un periódico en la mano con unos grandes titulares. Los niños de San José toman el consejo municipal. Somos nosotros, exclamó Cheo. Somos famosos, sonrió Calditos. Pero de todos modos no nos van a hacer caso, dijo Camila. Estaba equivocada. Esa misma tarde aparecieron en el barrio el concejal, el ingeniero y tres asistentes. Venimos a ver el terreno para el parque. Pronto se los daremos, dijeron. Muy pronto, dijo el ingeniero. Muy pronto, sonrió el concejal. Esta vez parecía que Camila tenía razón. Pasó el tiempo y los señores del consejo no volvieron. El terreno se fue llenando de basura otra vez y poco a poco los vecinos se olvidaron del parque, pero los niños no. ¿Qué pasó con nuestro parque? Preguntaron. Los adultos tenían una sola explicación. El gobierno no cumple. Siempre prometen y después no hacen nada. Carlitos, Camila y Cheo no se conformaron. Desde lo alto miraban el terreno vacío y pensaban. Una tarde Carlitos dijo, ¿y no podemos hacer el parque nosotros mismos? Está loco, vale, eso es muy difícil. Pero si todos ayudan, tal vez... Era una idea loca, pero de todas maneras los niños se lo contaron a sus amigos, a sus hermanos mayores y a sus madres. Y las madres lo comentaron con los padres. Y un día el tío de Carlitos, que estaba tomando unas cervezas con sus amigos, dio un golpe en la mesa y dijo, bueno, pues, ¿y por qué no?
tiene que hacerlo el gobierno. Si el terreno es nuestro, nosotros podemos hacerle el parque a los muchachos. Los amigos se quedaron sorprendidos y la mayoría no estuvo de acuerdo. Que va, aquí nadie colabora, ni para limpiar una vereda que van a estar haciendo un parque. No, chicos, si aquí la gente es muy cómoda, olvídate, aquí no hay unión, lo harás tú solo. Solo no, yo lo ayudo. Y yo también. Con el tiempo, más y más gente hablaba del asunto. Unos estaban de acuerdo, otros no querían saber nada de eso y otros no estaban muy seguros. Por fin una madre dijo, ¿y para qué tenemos aquí junta comunal? Vamos donde la presidenta y le pedimos que haga una asamblea. Así hicieron. El sábado siguiente se reunieron en la biblioteca casi 50 personas. La discusión fue tremenda y duró más de 4 horas. No se puede, decían unos, sí se puede, decían otros. No había manera de ponerse de acuerdo. El tío de Carlitos y los muchachos defendían el parque acaloradamente, pero la mayoría de los padres tenían dudas de poder hacerlo sin ayuda del consejo. Después de los gritos hubo un silencio. Parecía que la cosa se iba a quedar así, cuando una madre recordó que tenía unas tablas que le habían sobrado. Un padre comentó que era carpintero y una niña dijo tímidamente, en mi casa hay unos mecates para hacer columpios. La gente se fue entusiasmando y de repente todos querían colaborar. Pues yo, aunque sea con unos clavos, aunque sea unos clavos, traigo, insistió una abuela. Carlitos, Cheo y Camila, todos brincaron a la misma vez. Eso, ahora sí es verdad. Y entre todos los vecinos empezaron a construir el parque. Consiguieron cemento, maticas, ladrillos, corotos viejos, mecates usados, tablitas y tablones. Clavaron, pegaron, alisaron, escarbaron y sembraron. Todos trabajaron en sus horas libres. En la vieja cerca los niños colocaron una pancarta pintada por ellos mismos. El parque es libre. Pasen todos muy felices. Y colorín colorado. Bueno, esta historia, que yo creo que podemos identificar muchos elementos que seguramente hemos visto comunes a nuestras experiencias en trabajo con comunidad, pues digamos que recoge varias ideas que nos hacen pensar, ¿no? Para que podamos plantear nuestras ideas en torno pues a estas dos preguntas, ¿no? ¿Qué sería la comunidad o qué es para nosotros comunidad y por qué es tan importante su definición? Y bueno, en este punto sí les doy a ustedes la palabra. ¿Quién quiere expresar sus ideas? Catalina, te escuchamos. Buenas tardes, profe, y todas las compañeras, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias, Catalina. Vale, profe. Bueno, pues comunidad, ya estudiando sobre, pues cuando vimos en psicología la materia de comunidad, uno lo ve siempre como muy encima, como a un grupo de personas, algo así. Pero cuando empezamos a estudiar ya la maestría y empieza uno a profundizar en el tema y a leer Maritza Montero, Martín Baró, se va dando uno cuenta que es más que un grupo de personas, que es, o sea, que es un grupo que comparten un territorio, ¿cierto? Donde generalmente pues se identifican a través de un sentido de pertenencia o de una identidad que comparten, ya sea también creencias, costumbres, costumbres culturales, costumbres religiosas, y pues que trabajan en conjunto o se apoyan en conjunto para lograr también algo que les beneficie entre todos. Digamos que es como el conjunto del territorio, la parte social, todo lo que viven como en vínculo social, en la parte cultural y la parte como psicológica, que es como ese sentido de pertenencia, la identidad que tienen de la comunidad, lo que ya se les nombra también, pues, bueno, la identidad hace parte de ese nombre que a veces le dan, por ejemplo,
ya sea que la comunidad de indígenas tal, ¿cierto? Que el barrio tal y así. Muchas gracias, Catalina. ¿Dónde te encuentras ubicada? Estoy en el país El Salvador. Ah, tú eres de El Salvador, qué bueno. Sí. Bueno, muy enriquecedor, pero eres colombiana, ¿no? Sí, sí, soy de Medellín, vivo acá en El Salvador hace 6 años ya. Qué bueno, Catalina, qué rico tenerte acá, porque además también esa posibilidad de tener otro escenario, otro contexto, pues, y otra visión cultural enriquece, pues, nuestras reflexiones. Así que gracias. Vale, gracias. Vale, a ti, Astrid, te escuchamos. Gracias. Para mí, yo he venido trabajando en comunidad muchos, muchos, muchos años. Y para mí la comunidad es, es la riqueza que podemos mirar hacia el otro lado, de la manera en que las diferentes comunidades se organizan, de la manera en que las diferentes comunidades se perciben a sí mismas y cómo ellos se encuentran y son capaces de encontrar las propias soluciones hacia lo que les preocupa, pero también, o sea, son capaces de expresarse, pero también de solucionar, así como en el cuento. Tienen las soluciones en sus manos, tienen la capacidad del desarrollo. Lo que solamente se necesita es como un diálogo interactivo. Eh, Me encantó la conferencia de Montero. Esa señora es una maga de la palabra y tiene esa gran posibilidad de explicar las cosas, de cómo esto se ha venido construyendo y de cómo las diferentes acciones en los diferentes países en Latinoamérica se manejan desde esa forma, escuchando la base, escuchando la gente que está en campo, escuchando la gente que realmente tiene la necesidad para poder a partir de ahí construir. En este país, yo vivo en Australia y aquí es totalmente diferente. Es muy, muy interesante porque digamos que estos conceptos, debido pues obviamente a que es un país del primer mundo, se manejan de una forma diferente y las legislaciones y todo esto es más de la corona y la corona pues tiene súbditos y los súbditos son cuidados. Eso es muy interesante para una persona colombiana verlo desde, o sea, como así, esto es una cosa muy extraña porque el hecho de poder hacer esa comparación de cómo aquí la comunidad se percibe de que necesito que me atiendan y necesito que mi rey y mi reina me den y nosotros del otro lado es como en el cuento, no, nosotros podemos, hagámosle. Entonces es muy interesante poder entender esas definiciones desde lo latinoamericano, desde otras mentalidades también y ponerla en perspectiva. Yo aprendo por contraste, entonces eso me ayuda un montón nosotros pensamos que somos capaces, pero estos piensan que no. Entonces eso es como el mismo gobierno hace que la gente necesite ciertas cosas o las posibilidades de internamente de organizarse y eso eh, es confrontador, me llena de esperanza porque sé que puedo hacer la diferencia con lo que hago, pero me da muchísimo miedo también porque me miran muy raro. Entonces, pues son como muchas cosas. Gracias, Astrid. Pues también muy interesante porque, claro, es otra realidad, otro contexto. Si bien, por ejemplo, Catalina está en El Salvador, pues claro, compartimos mucho de la idiosincrasia latinoamericana y me imagino que Australia, pues completamente distinto. No conozco nada de este territorio, pero bueno, tú nos ayudarás a enriquecer estas miradas, ¿no? Y claro, indudablemente nosotros, la psicología comunitaria que producimos en Latinoamérica responde a esas demandas y a esas necesidades que tenemos en nuestros países que tristemente fueron despojados, ¿no? Entonces creo que ahora siempre ha habido como una deuda por recuperar lo nuestro, pero seguimos siendo despojados, ¿no? Creo que tú hacías la reflexión en el foro de la comunidad que estabas analizando, ¿no? Que ahora están, Correcto, recientemente en este proceso colonizador de despojo. Y correcto. ahora, ¿no? Más reciente que en nuestra historia, pero fíjate que nosotros pues no hemos avanzado mucho y seguimos siendo, o sea, nos toca seguir desarrollando como esta fuerza
para poder reclamar lo nuestro. Pero es que es muy, o sea, este país fue colonizado hace 200 años solamente, Ujú, comparado ujú, con lo nuestro, que nosotros tuvimos, obviamente hace más o menos 600 años, las dos guerras mundiales, nuestras guerras internas, ujú, nuestras guerras con los vecinos, entonces eso hace que tengamos una capacidad de resiliencia diferente y obviamente las heridas abiertas de nuestros antepasados las sanaron ellos. mm, Y nosotros aquí estamos en el proceso, especialmente en este territorio en el que yo me encuentro, que es el territorio del norte, interactuando con el dolor y con la herida abierta. Y eso es muy impresionante si yo lo veo históricamente, o sea, esto que está sucediendo conmigo y mi familia aquí, porque yo vivo acá con mi hijo, mi nuera y el bebé que está por nacer, es como el contexto que vamos a tener y como latinos todos y como colombianos de lo que ya hicieron nuestros antepasados, los ujú, tatarabuelos y 3 o 4 veces tatarabuelos hicieron ese proceso, pero nosotros lo estamos haciendo aquí de mm, forma directa y eso es muy interesante también, poder ver esa transformación y poder comprender que, por ejemplo, este país fue colonizado por blancos, pero los blancos eran delincuentes que traían ujú, en los barcos porque ujú, este territorio, por el hecho de estar aislado y ser un país continente, eh, y está tan lejos de todo, ellos era la manera que tenían de que no se pudieran escapar. Entonces ujú. aquí estaban los delincuentes peligrosos que ya no tenían ningún tipo que estaban desahuciados literalmente y que ya tenían cadenas perpetuas, los metían en un barco y eche para allá y haga lo que pueda y si se muere no pasa nada porque no hay nadie Que lo que lo reclame. pregunte. Ah, Y entonces lo que ellos hacían era llegar, cambiar de nombre, empezar una vida nueva, si se escapaban o cualquiera de las situaciones. Y eso es muy interesante. Y, mm, y claro, hace que hay una dinámica, por ejemplo, en este lugar donde yo vivo, que es el territorio del norte, pues, sí, lo descubrí recientemente y me chocó un montón. Y es que si una persona tiene deudas con la ley en el resto del país y se muda para acá, está protegida wow. Mm, de ese tamaño. mm. Entonces, Claro, están todas tremendo. mandando las caritas de, sí, Claro, están protegidos, o sea, el tema del crimen y de la violencia intrafamiliar es otro nivel. Y claro, descubrir, yo trabajo en comunidad y descubrir esas cosas todos los días es bastante confrontador, por decirlo menos. claro. Bueno, tienes un buen campo de trabajo allá, de acción allá. Qué duro, fuerte. Pero bueno, esperemos que aprendas no solamente en esta formación, sino también de la experiencia de nuestros países, ¿no? Mm. Muchas gracias, Astrid. Bien, no sé si Vanessa, Mónica quisieran participar. Sí, bueno, yo estaba pensando que comunidad es como un grupo poblacional en el que hay en común varias cosas o varios ingredientes. Entonces, me he estado cuestionando si el territorio necesariamente es una característica de una comunidad, un territorio en común. También pensando como en los cambios digitales de los últimos tiempos, ¿no? Em, pero definitivamente creo que es un grupo que comparte una identidad en común, un estilo de vida, unas prácticas y también un proyecto en común que les hace mantener comunicación constante. Muchas gracias, Vanessa. Esa pregunta que tú planteas es parte de lo que ahora vamos a discutir también, porque yo creo que lo hemos visto como en las lecturas también, ¿no? Yo siento que pues ahí en esto, como no tenemos una única definición y tampoco tenemos como la última palabra en esta definición de lo que es comunidad o no, creo que también estamos sujetos como a las comprensiones, a los contextos, al momento histórico, a las miradas incluso disciplinares también sobre el estudio de la comunidad.
pero para algunos autores y yo creo que incluso para las mismas comunidades el tema de lo territorial es fundamental. Pero efectivamente, como bien lo dices, Vanessa, en estas nuevas alternativas, nuevas formas de comunicarnos y de relacionarnos, el territorio no siempre es un condicionante. Entonces encontramos que efectivamente comunidades virtuales que han surgido sin el espacio físico concreto como lo acostumbramos a ver y pues cumplen con las características de lo que es una comunidad. Entonces, bueno, por eso creo que es muy importante que siempre lo tengamos presente en nuestros procesos, en nuestros trabajos, ¿no? Porque al final, pues somos nosotros como psicólogos comunitarios que vamos desarrollando acciones sobre con las personas de acuerdo pues como a sus dinámicas y a sus mismas nociones sobre esta definición de comunidad. Así que Vanessa, muchas gracias. ¿Dónde te encuentras ubicada, Vanessa? En Bogotá. En Bogotá. Ok. ¿Tú habías dejado una reseña? ¿Tú trabajas con algo artístico, tal vez? No lo recuerdo bien. No. No, entonces estoy confundida. Bueno, gracias, Vanessa. Vale. ¿Y Mónica? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señora. Te escuchamos. No te vemos, pero te escuchamos. Ay, sí, es que no puedo ahorita acceder a la cámara. Vale, no te preocupes, Mónica. Bueno, gracias. Bueno, comunidad, pues antes de iniciar el curso, pues yo lo definía como el grupo de personas que tienen en común, que viven en un territorio en común, que tienen un sentido de pertenencia en el lugar donde se encuentran. He alcanzado a abordar unas lecturas y entonces es ahí donde se cae en cuenta de que, como lo decía Vanessa, no solo comparten un territorio, no siempre el territorio es una parte física, sino que también viven en distintos lugares y comparten un interés. Un ejemplo muy claro es el que estamos viviendo ahorita a través de este curso, en donde nos estamos reuniendo de diferentes lugares de todo el mundo para poder tomar la clase, ¿sí? Entonces, compartimos un propósito, estamos unidos por un vínculo que es estudiar, llevar a cabo el curso y pues ese es el interés que compartimos en este momento, ¿cierto? Em, las comunidades también pues tienen diversas formas de organización, de expresión, de medios de comunicación y pues en general comparten siempre un propósito o una misión. Ese es mi aporte. Muchas gracias, Mónica. Yo creo que interesante lo que dices y bueno, la había mencionado también algunas de ustedes en el tema de la comunicación, ¿no? Del diálogo, de la posibilidad de construirnos a través pues de todos los lenguajes, ¿no? Que está mediado por estas distintas formas de comunicación, ¿no? Em, que nos hacen identificar intereses comunes, objetivos sobre los intereses, de pronto acciones mismas, ¿no? De acuerdo pues a esto que nos une, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como ideas que seguramente nos ayudan a enriquecer la mirada sobre la comunidad. Vamos a definir como algunas cosas que creo que son básicas como para entender el tema de la comunidad. Lo primero es que nosotros pues lo definimos como un constructo o como una categoría. Recordemos que para nosotros es dentro de las ciencias sociales, las ciencias humanas, las ciencias de la salud, pues siempre vamos generando, el conocimiento se va generando a través de la construcción de categorías, de constructos que nos ayudan a marcar distintas características, ¿cierto? Lo que tiene pues esa definición, ¿no? Cuando hablamos de comunidad, pues no estamos exentos de lo mismo. Comunidad finalmente termina siendo un constructo, una categoría que enmarca o define ciertos procesos en torno a las personas, ¿sí? Y creo que hay como unas
características básicas. Primero es que hay unas relaciones, o sea, es necesario que la comunidad se construya en torno a las relaciones que las personas generan, no en solitario. Yo no puedo pensar que genero comunidad yo solita, ¿no? Genero un diálogo conmigo misma, sí, y una relación conmigo misma, pero sí estamos en medio, digamos, como de esa característica fundamental y es que estamos en interacción con las otras personas. Y nosotros sabemos que nos relacionamos a través del lenguaje, ¿no? O ese es como nuestro canal de acceso em, y de dinamización de la relación misma, ¿no? Y tiene, por supuesto, unas características, esas relaciones que se dan en el marco de esa comunidad, pues tiene unas dinámicas particulares. No todas las comunidades, eso hace que sea mucho más complejo de entenderlo, porque no todas las comunidades son iguales ni aunque podamos identificar unos rasgos comunes, pues esos rasgos se caracterizan de distinta manera y se van dinamizando de distinta forma de acuerdo precisamente al contexto, ¿no? El carácter, la construcción misma de la noción de comunidad, la forma como la comprendemos va cambiando más complejo porque la forma como entendemos comunidad hoy en día es muy distinta a como se entendía hace unos años, incluso dentro de la misma mirada disciplinar, dentro de la psicología, la comunidad antes era otra cosa muy diferente a lo que es ahora, ¿no? No es un constructo único o exclusivo de nuestra disciplina, ¿no? No es solamente que la psicología comunitaria lo mire, sino que al contrario se aborda desde distintas miradas disciplinares y por supuesto cada disciplina pues hace un énfasis en particular, ¿no? Es muy distinta la manera como se aborda la comunidad, por ejemplo, desde la medicina o desde la sociología, por ejemplo, a como lo miramos nosotros desde la psicología y desde la psicología comunitaria en particular, ¿no? Entonces, claro, eso hace que sea mucho más complejo, más compleja su comprensión, ¿no? Y tampoco se puede asumir por estas mismas características como una premisa absoluta que cumple como con una serie de indicadores o un checklist donde nosotros vamos diciendo esto se cumple y por lo tanto lo que encaja allí es lo que es comunidad y lo que no, pues no lo es, ¿no? No, al contrario, creo que tenemos como unas orientaciones teóricas, conceptuales, que tenemos que mirarlas en contexto histórico, que tenemos que mirarlas en contexto de diálogos, ¿no? Interdisciplinares para poder orientar nuestra comprensión y nuestras acciones de trabajo con esas comunidades, ¿no? Y por supuesto, pues esto depende pues de los contextos en donde nos ubiquemos. Entonces, por eso yo siempre cuando comparto como estas reflexiones, hago como estas, planteo como estas notas al pie de página, como tengámoslo en cuenta, porque precisamente cuando me encuentro con los ejercicios que ustedes plantean, donde van y miran lo que es una comunidad, ustedes lo proponen, hay muchas comunidades que ustedes están planteando, donde uno podría plantear muchos interrogantes de esto sí es comunidad o no es comunidad o hasta dónde va el tema de lo comunal, de la construcción de la comunidad, hasta dónde va su desarrollo o de pronto el foco de lo comunitario está en otra, con otros aspectos, con otras características, ¿no? Por ejemplo, recuerdo siempre de las interrogantes donde yo planteo es las comunidades educativas, ¿no? Por ejemplo, un colegio. El colegio, claro, tiene unas características que uno diría cumplen como con estos requisitos de lo que nos ayuda a definir como comunidad. Pero si uno piensa, por ejemplo, en los estudiantes, un grupo de estudiantes que viene desde sexto grado hasta 11, claro, esa comunidad tiene un fin determinado. Cuando ellos se gradúan, seguramente ya dejan de ser la comunidad que venían siendo antes porque ya no interactúan, porque ya no se ven, porque cada uno coge por su lado. Pero después, tiempo después que se vuelven a encontrar, ¿será que siguen siendo comunidad o sigue siendo una amistad que se generó y se recuerda? ¿No? Bueno, pero uno podría decir, bueno, pero hay una comunidad que sí se forma, por ejemplo, con
los padres de familia que están en la asociación y que se unen para dar solución a unos problemas, o con los profesores que también se unen y trabajan en función y ellos sí permanecen a lo largo del tiempo, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que por eso es necesario que, pues, que lo pensemos bien y lo reflexionemos, pero con estas características o con esa connotación. ¿M? Hay algunos aspectos que yo creo que son generales y que incluso desde la psicología social nosotros encontramos esas definiciones, esas orientaciones teóricas que nos ayudan a ir aterrizando una comunidad, que al final mm, no solamente nos interesa como la comprensión teórica, sino que podamos identificarlo en territorio. La comunidad de células, dice Vanessa, sí. Muy bien. Desde la biología, esas comunidades son muy importantes. Em, pero no solamente porque cuando lo comprendamos teóricamente, sino cuando vamos a territorio y trabajamos con una comunidad, pues tenemos que saber, bueno, qué tenemos y por qué se está definiendo como una comunidad, o al contrario, si no se entienden como una comunidad, pero nosotros sí podemos orientar acciones para fortalecer el sentido de comunidad, por ejemplo, que es uno de los conceptos fundamentales para nosotros como psicólogos comunitarios para potenciar y enriquecer. Entonces, bueno, digamos que hay como tres rasgos principales que desde la psicología social nos ayuda a definir a delimitar más bien lo que es un grupo social, ¿no? Digamos que socialmente nosotros tenemos como tres condiciones. Uno es que efectivamente exista un vínculo, como lo decía hace un momento, que exista un vínculo entre las personas porque se generan relaciones entre ellas y pues más que la relación y la interacción es que se fortalecen unos vínculos donde hay reciprocidad, donde hay intercambio, donde hay reconocimiento y eso va generando otros procesos, ¿no? También es importante que haya un sentido de pertenencia, es decir, que las personas se autorreconozcan o se autodefinan como parte de ese grupo, ¿sí? Porque si no, pues no existe, ¿no? Pues yo puedo ser parte de, no sé, de la UNAD, pero yo no me identifico como parte de este grupo, pues solamente soy una trabajadora, por decir algo, por lo tanto, pues no, para mí no es un grupo de referencia, ¿no? Y lo otro, la otra característica como condicionante que nos ayuda a delimitar, por lo menos un grupo social, es que hayan unas necesidades o intereses compartidos y en función de esas necesidades e intereses, unas metas compartidas, ¿no? Como lo decía ahorita Mónica, por ejemplo, nosotras aquí pues ya empezamos a conformar una comunidad que no importa que no estemos en el mismo lugar o en el mismo espacio físico, pero como hay un interés compartido y una meta compartida, pues nos conectamos y buscamos estar juntas para satisfacer pues esa necesidad que tenemos en común, ¿sí? Esos son como tres rasgos básicos que la psicología social nos dice a nosotros, vea, si usted quiere definir un grupo social, defínalo de esta manera, ¿cierto? O identifique estas condiciones y estos rasgos. Como es un grupo social, por lo tanto, aplica también a una comunidad. Sin embargo, pues digamos que teóricamente nosotros decimos, bueno, pero no todo grupo social es comunidad, ¿cierto? Toda comunidad sí es un grupo social porque por supuesto pues se cumple con estas características, pero no todo grupo social tiene comunidad, ¿cierto? O lleva a construir comunidad. Entonces, ¿qué es lo que hay para entender lo que es una comunidad o diferenciarlo de lo que es y de lo que no es comunidad, ¿cierto? Y aquí es donde surgen, pues como los aportes de otros teóricos que desde la psicología comunitaria nos han dicho, claro, es cierto que necesitamos interacción o relaciones entre las personas, una vinculación, un sentido de pertenencia, identificar necesidades y metas que compartimos, pero adicionalmente también hay otros elementos que ayudan a enriquecer esa noción de comunidad, ¿cierto? Y una de ellas tiene que ver con la historia, con la cultura, las costumbres, ¿no? Entendiendo el concepto de cultura de manera amplia, ¿no? Que implica también la lengua, su comunicación, los símbolos, los referentes de sentido que le damos a ciertos símbolos y a los lenguajes mismos, ¿no? Significados, intereses compartidos, y yo creo que ahí hay un conjunto de rasgos que nos ayudan a entender
cómo vamos enriqueciendo la mirada sobre las comunidades, ¿no? Generan formas de identidad colectiva y aquí le ponemos como un acento especial a esa construcción de la identidad, porque no es solamente que yo me sienta que pertenezco a un grupo social o a una categoría, ¿cierto? Yo puedo decir, bueno, yo soy psicóloga y eso es una categoría que a mí me define en un grupo social al que pertenezco, ¿no? Pero más que eso es como esa construcción, esa posibilidad de construir esa identidad colectiva que a mí me lleva a actuar como sujeto social, no solamente como, bueno, persona, ¿cierto? Como individuo que busco la pertenencia, sino también activar esa búsqueda de mi ser y mi desarrollo social que se afianza, por supuesto, con la construcción de esa identidad colectiva. Indudablemente también identificamos dificultades o necesidades. Las comunidades se forman en función de poder dar respuesta a esas dificultades o a superar ciertas dificultades y satisfacer necesidades, como lo decimos en los conceptos de grupo social. Pero también, y eso es un aspecto muy importante que incluso Marisa Montero, a propósito que la mencionaban acá hace un momento, pues hablamos del reconocimiento no solo de las dificultades o de sus carencias, sino también de las potencialidades. Y empezamos a reconocer que las comunidades eh, permiten el desarrollo de capacidades y de potencialidades que tienen, ¿no? Nosotros no solamente somos carentes, sino que también tenemos recursos, ¿no? Como lo veíamos un poco en el cuento, ¿no? Hay recursos que estaban allí presentes y pues que hacía falta era como la voluntad y la organización. Otra característica importantísima para nosotros es que entendemos las comunidades justamente porque reconocemos sus potencialidades o sus recursos, las entendemos con un rol político, con un rol de transformación, con un rol, con una capacidad de generar cambios sociales, en cambios en sus entornos, y eso es lo que hace que permita que ellas busquen cumplir con unas metas, ¿no? Organizarse. Y yo creo que eso es fundamental para nosotros comprender, como psicólogos comunitarios, comprender las comunidades y verlas de esa manera, porque es lo que nos lleva precisamente a mirar cómo facilitamos acciones que las movilicen y que generen esos cambios o esas transformaciones en sus entornos, ¿no? Hay comunidades que tienen distintas formas organizativas y yo creo que eso también es importante ampliarlo en nuestra noción de qué es una comunidad, porque podemos encontrar comunidades muy bien estructuradas, muy rígidas, quizás incluso en una organización muy vertical, como hay comunidades que están en una organización muy abierta, donde el liderazgo es compartido, donde tal vez hay mucha apertura, ¿no? Entonces, y ahí podríamos encontrar como un rango amplio desde lo más organizado hasta lo menos organizado, lo más desarrollado hasta lo menos desarrollado. Y eso nos lleva a pensar no solamente en esas formas organizativas, sino en esos momentos evolutivos en que se encuentran las comunidades, ¿no? Y el último elemento que está allí con un interrogante al final, que tiene que ver con la territorialidad, a propósito de lo que algunos teóricos como Marianne Krauss, por ejemplo, plantean en función de la territorialidad como condicionante para su existencia, ¿no? eh, Puede ser un rasgo que, por supuesto, marque la dinámica de funcionamiento de la comunidad, pero no puede ser un funcionamiento para su definición, porque hoy en día precisamente tenemos desafíos en la comprensión, en la definición y en el abordaje de comunidades que no se organizan en función de un territorio físico que sea común. ¿M? Y mucho menos pues condiciona su funcionalidad, ¿no? Entonces, bueno, esto como algunas de las características como para que las reflexionemos. Yo sé que pues ustedes seguramente identifican algunas que son que de pronto no están aquí contempladas, pero en términos generales más o menos es lo que podemos encontrar como rasgos adicionales o características que nos ayudan a complementar esta visión sobre la definición de comunidad. Bueno, y a propósito de eso, entonces vamos a revisar un poco la actividad que tenemos ahora en nuestra segunda fase del curso, que justamente apunta hacia la conceptualización. Mm,
Y bueno, es una actividad que tiene como 3 momentos importantes. El primero, pues indudablemente, pues es la revisión de lecturas. Lo que se sugiere es que al menos escojan 3 lecturas, pero por supuesto, si quieren desarrollarlas todas las que están relacionadas con el primer resultado de aprendizaje, pues bienvenido es. La idea es que podamos, a partir de la revisión de las lecturas, dar respuesta a estos interrogantes, cuáles son como las problemáticas o esos interrogantes que intentan responder los autores, las autoras de estas lecturas, cuáles son los rasgos contenidos en las lecturas que caracterizan a la comunidad, ¿cierto? Y cuando pienso en los rasgos es como pensar en esos aspectos relevantes que las autoras o los autores están proponiendo en sus reflexiones dentro de los textos y que nos ayudan a comprender un poco o ampliar esta visión que tenemos de la definición de comunidad. ¿Listo? Entonces, bueno, este va a ser como un primer paso importante que vamos a hacer en el desarrollo de esta actividad. Después de eso, entonces, vamos a revisar narrativas de comunidad, ¿cierto? Narrativa significa que nosotros podamos llegar a comprender en un discurso, en un texto, em, lo que significa en este caso, pues comunidad, ¿sí? Y hablamos de distintas narrativas porque creo que de acuerdo a la perspectiva de cada uno, pues vamos a tener distintas formas de comprenderlo, ¿cierto? Que se expresan a través justamente de esa narrativa. Entonces, claro, por un lado está como esa narrativa personal y aquí lo que les pido es como volvamos a la actividad que acabamos de entregar, que es la de presaberes, en donde estamos expresando nuestra comprensión sobre comunidad. Entonces, retomemos esa narrativa. Acuérdense que ustedes pues hicieron una propuesta de su comprensión de comunidad a partir de unas fotografías, ¿cierto? Que eso son formas de narrar también. Ahí hay unos lenguajes implícitos, unos significados implícitos en esas fotografías. La idea era pues que las describieran y contaran ustedes, bueno, para mí a partir de todo esto, pues yo concluyo que comunidad puede ser tal y tal y tal cosa, ¿cierto? Allí hay una narrativa personal que me lleva a mí a comprender qué significa o cuál es el sentido que tiene, en este caso, pues la comunidad. ¿Cierto? Entonces, yo lo que quiero es que hagan como un ejercicio de conciencia, de autorreflexión, ¿no? De tomar distancia y sobre esa narrativa entender qué es lo importante para ustedes, ¿no? Con lo que ustedes llegaron a este curso, de su experiencia y de su conocimiento previo sobre la comprensión de la comunidad. ¿Sí? Entonces vamos a tener nuestra narrativa personal. Lo que vamos a hacer sencillamente es volver a la actividad, al producto de la actividad de la primera fase, colocarlo aquí o plasmarlo allí como una primera reflexión, ¿cierto? Un primer análisis de una narrativa que es la mía, ¿no? Mi narrativa personal. Después de eso vamos a la narrativa de los autores, ¿cierto? ¿De dónde sale? Pues de lo que acabo de revisar en este primer paso, ¿cierto? A partir de esa revisión de esas lecturas, respondiendo a estas preguntas, pues hay una narrativa implícita donde podemos decir, bueno, los autores en general, o digamos en conclusión, lo que están diciendo sobre comunidad es esto, ¿cierto? Comunidad es esto, con estos rasgos o con estas características, en fin. Y la tercera narrativa, no menos importante, es la de la comunidad misma, ¿sí? Y esto porque nosotros estamos en un ejercicio en donde, como psicólogos comunitarios, estamos creando un conocimiento, ¿cierto? Nos estamos fortaleciendo en nuestro conocimiento sobre lo que es la comunidad, pero muchas veces nos olvidamos de preguntárselo a las personas mismas, ¿no? Los sujetos de ese conocimiento. Entonces, por eso hacemos ese ejercicio, que no es, digamos, complejo, sino es sentarnos con la gente de la comunidad que conocemos. Puede ser la misma comunidad que fotografiamos o si nos sentimos más cómodos con otra comunidad, pues entonces vamos hasta allá y le decimos a las personas, preguntémosle, bueno, ¿qué es para usted comunidad? ¿Usted se siente parte de una comunidad? ¿Por qué hace parte de esa comunidad? ¿Qué la identifica? ¿Qué lo diferencia? Bueno, las preguntas que ustedes consideren más relevantes que les ayude a entender esa narrativa. ¿Sí? Pero con esta narrativa sí vamos a hacer algo más especial y es tratar de eh,
claro, yo les digo, pregúntenle al menos a 3 personas. Si podemos preguntarle a más personas o hacemos un grupo focal donde están 6 personas, maravilloso, perfecto. Ustedes lo organizan, ¿sí? Pero mm, por un lado vamos a tener las respuestas de las personas, ¿no? Eso nos va a permitir, la idea es que podamos hacer como un análisis y podamos sintetizar ese significado y ese sentido que las personas le dan a la comprensión de comunidad y lo organicemos en una narrativa, ¿sí? Em, Sé que, claro, no es el objeto de estudio entender lo que significa una narrativa, cómo se obtiene metodológicamente una narrativa, pero digamos que sí es como la forma en que estamos operando nosotros, a través del lenguaje, a través de la expresión de significados, de sentidos, pues vamos organizando un texto. El texto puede ser enriquecido con palabras, que pues es por lo general lo que más utilizamos en nuestro lenguaje, pero recordemos que también tenemos otros lenguajes. Las personas pueden hacer dibujos, podemos encontrar fotografías, podemos encontrar una línea de tiempo que nos organiza pues la explicación sobre la comunidad y nos ayuda a enriquecer esa narrativa. ¿Listo? Entonces, en eso lo que les quiero decir es, no necesariamente tiene que ser como un resumen. Si ustedes quieren, pueden también integrar otras formas de narrar. ¿Listo? Y ya te doy la palabra a Catalina. Y el último momento, lo que vamos a hacer es organizar una infografía, ¿cierto? Que es un recurso visual que nosotros tenemos para resumir y condensar las ideas que nos ayuden a ilustrar justamente esas diferencias en esas narrativas frente a la comunidad, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es un poco como contrastar, comparar esas diferencias que tenemos en las distintas comprensiones de comunidad. Hace un rato lo decía, acordémonos que no es solamente una visión, es un constructo, es una categoría que puede ser abordada desde distintas miradas. En este caso, estamos mirando mi comprensión, la de los autores y la de la comunidad misma. ¿Listo? Catalina, te escuchamos. Profe, me surge una duda con respecto a la evidencia que hay que tomar de la comunidad. Ujú, Quisiera, pues cuando dices grupo focal, ay, yo pues pienso, bueno, voy a ver cómo lo reúno, ujú, porque yo trabajé con esta comunidad el año pasado ujú. en el marco de un proyecto que había con OIM, ¿cierto? Qué bueno. Ujú, Y he seguido pues yendo a visitarlos, pero entonces solo hablo con una señora porque pues ya la gente se ocupó, están trabajando. O sea, digamos que ujú, podría reunirlos tal vez un fin de semana, pero no sé si yo pueda el fin de semana. Ese ujú, es el ujú, tema. Pues por el tiempo de que hay que entregar el trabajo hasta finales de septiembre y estos fines de semana que vienen voy a estar ocupada. Es por eso, pero no sé si se, pues, cómo se podría hacer la evidencia. No sé si exige un video o puede ser una llamada y grabar el audio. ujú. Claro que sí. Sí, digamos que aquí a propósito de tu pregunta, me acuerdo también de otra consulta que me hizo una compañera de ustedes, o no sé si será entre ustedes la pregunta, creo que no, que me decía, yo no me voy a ver con ellos directamente, ¿no? Y me preguntaba si el consentimiento puede ser verbal o tiene que estar firmado, y yo le decía, no, búscalo de todas maneras firmado, porque pues es una... em, digamos, es una forma de darle mucho más transparencia a nuestros trabajos, ¿no? Sí, Entonces, digamos que ahí tendríamos que tener un consentimiento físico, pero no necesariamente tiene que ser que te reúnas en el mismo espacio con ellos. Lo que se me ocurre es que si te queda más fácil, por ejemplo, una noche hacer un grupo focal, si los quieres entrevistar a todos al mismo tiempo, pues abres un espacio como estos y pues que todos puedan discutir. Al final lo que más nos interesa es recoger la opinión de las personas en su discurso, ¿no? No a sí, través de un cuestionario, porque pues yo creo que es más enriquecedor cuando discutimos y podemos recolectar la opinión de las personas e incluso dar contraargumentos, ¿no? Eso de los unos, de los otros, lo que coincide, lo que no, con lo que están de acuerdo, con lo que no, porque eso enriquece, por supuesto, la discusión, ¿no?
Así que en ese caso, lo que, digamos, lo que podrías hacer es, si lo haces virtualmente, pues tomas evidencia de una fotografía, un pantallazo donde esté como la foto de que se realizó el ejercicio con las personas. Eso es como lo que me interesa. Ah, Ahora, si no o los puedes tener a todos reunidos, porque pues por supuesto no siempre pues el grupo focal es una opción, pero a veces no, nos pasa es que no los podemos reunir a todos, entonces entrevisto a uno, luego al otro y luego al otro, lo haces a través de un audio, puedes compartir el audio si quieres, como en el trabajo que entregues, para que yo lo escuche nada más, digamos, o para que tenga claridad que pues sí lo realizaste, y compartes la grabación, o sea, no hay lío con eso. sí, es que digamos que lo que se me ocurre es que para ir a que me firmen, Ujú. digamos que sería como en momentos diferentes. Ese es el Sí, tema. Porque, por ejemplo, una señora, bueno, y lo otro, es que claro. no se puede así como videollamada porque son como señoras ya Ajá, ya. más mayores que no usan mucho estas herramientas digitales. Ujú. Entonces, sí, siento, por ejemplo, a una de ellas podría ir al trabajo de ella, preguntarle si quiere, pues, que se deje grabar en un video, porque también eso es algo, pues, incómodo. Claro, 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 Y la otra señora sí tengo, pues, como que visitarla y ir claro. allá, pues, al barrio. Ujú. Y el otro señor es un señor, él sí, pues, no sé, le toca mirar cómo está, porque el señor trabaja, todo eso. Claro. Sí, te Entonces, entiendo, Catalina. Lo que dice Vanessa aquí en el chat es cierto. El grupo focal es una sugerencia, pues por si alguien quiere implementarlo y en una sola reunión hacer, digamos, recopilar la información de todos. La idea es que sean mínimo tres. Si alguien quiere entrevistar más, bienvenido. Si alguien solo puede hacer entrevistas individuales y solamente tres, está bien, no pasa nada. Decíamos menos tres, es como para tener al menos tres miradas distintas, ¿no? Em, y si definitivamente no puedes, claro, las personas, y obviamente hay que pedir siempre el consentimiento de todo. Si las personas no se dejan grabar, porque eso no es tan sencillo, pues pidan la autorización como para tomar una foto, así sea de espalda, no pasa nada, ¿no? O comparten simplemente la grabación de la entrevista. Si solo puede ser telefónicamente, pues traten de grabar, eso sí, la entrevista telefónica para que les facilite a ustedes después el análisis de la información, ¿no? Si va. definitivamente no se puede, bueno, pónganlo en altavoz, tomen nota de lo que dicen para que no se les pierda después las ideas y comparten las notas, ¿sí? Pero el consentimiento sí es necesario que lo tengan, ¿no? Entonces lo pueden enviar o que lo impriman, que tomen la firma de la persona, ¿no? En fin, eso pues lo hacemos, pues digamos, por principio ético, ¿no? Hay que actuar Claro que sí. de esa Ujú. forma. Eso es. Listo. Listo, profe, gracias. No, señora, a ti. Bien, no sé si hay más preguntas. Linda, bienvenida al espacio. Por ahí vi que te conectaste hace un ratito. Muchas gracias por conectarte. Bueno, no sé si hay más inquietudes al respecto, algún comentario. No, por ahora no. Ok, bien. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente. Excúsenme nuevamente por haber pasado esa invitación tan vacía de información, porque les dije la hora, y les di el enlace, pero no, sí, tienes razón, Linda, y excúsame por eso. La reunión era a las 5, efectivamente, y yo no me había percatado que no les puse la hora. Em, pero muchas gracias por estar pendientes, por conectarse. Con mayor razón, pues me parece muy valioso que estuvieran aquí presentes y que estuvieran atentos. Sí, Linda, por supuesto queda grabada la webconferencia. Yo mañana se las comparto. Ya ahorita cerramos y esperemos que se descargue. Yo por lo general lo subo a YouTube porque en el Teams dura un tiempo y después caduca la grabación. Entonces, por eso la subo para que ustedes puedan tenerla en sus archivos y consultarla cuando requieran. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí les compartiré la grabación. Muchísimas gracias. Ya todos los foros están abiertos, ya pueden empezar a compartir sus aportes,
sus análisis y bueno, todas las inquietudes que tengan en el desarrollo de esta actividad. ¿Listo? Les deseo muchísimos éxitos. Muchas gracias, Vanessa, Catalina, Mónica, Linda y Astrid, que tuvo que retirarse ya por haberse conectado. A las demás integrantes del curso, pues nos veremos, espero yo, en otra oportunidad y aquí les dejamos la grabación compartida pues para que puedan hacer la revisión del material. Un abrazo muy grande. Feliz noche. Gracias, que Muchas descansen. gracias. Adiós. Gracias igualmente.